Bien, vamos a Génesis 6:8. Vamos a hablar de confianza en Dios. Confianza en Dios. Muchas veces confiamos en las personas y las personas nos suelen fallar, pero hay alguien que nunca falla, es Dios. Él es fiel y Él permanece para siempre. ¿Estamos acá? Diga conmigo, Dios nunca falla. Por eso siempre nuestra confianza debe estar en Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra confianza significa seguridad o esperanza en algo o en alguien. ¿Sí? Seguridad o esperanza. También significa fe de que algo va a suceder, de que algo va a cambiar. Significa esperanza y seguridad de que Dios, hablando de Dios, no va a fallar. Entonces nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, debemos poner nuestra confianza en Dios, porque Dios nunca cambia y Él nunca va a fallar. Nosotros podemos tener buenos talentos naturales, podemos tener los dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales, podemos tener sabiduría, podemos tener inteligencia por los estudios que podamos llegar a haber estudiado, tenido, pero todo eso nada sirve si nos apoyamos en ellos. Pero si todo lo que nosotros somos y tenemos nos apoyamos en Dios, todo podemos lograrlo y todo podemos hacer. Amén. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios. Toque al que tiene al lado y dígale: nuestra confianza debe estar en Dios. Dice en el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que la tierra estaba corrompida. Dice que el corazón del hombre estaba inclinado constantemente a lo malo, a hacer lo malo. Y Dios, dice la palabra, se determinó a destruir todo lo que respirara, porque todo estaba corrompido, desde el ser humano hasta los animales, hasta la vegetación. Dice que Él iba a destruir todo. Pero dice que mirando halló a alguien que era distinto a los demás, alguien que no corrompió su integridad, alguien que siguió esperando y clamando a Dios. Ese era Noé. Por eso dice la palabra que Dios halló gracia, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que él mirando la tierra, recorriendo la tierra, ¿verdad? Póngase en esta escena, Dios mirando y dice: no puede ser que no haya un corazón recto, que no haya alguien que haga mi voluntad. Y dice que halló a Noé, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que miró a Noé, que era una persona diferente en su generación. ¿Sabe? Como usted y como yo. Somos diferentes en nuestra generación. Aunque el mundo esté corrompido, aunque el mundo se vaya detrás de todo lo que ofrece este sistema, nosotros vamos en el camino contrario y vamos hacia Dios. Por eso somos diferentes. Dígale que tiene al lado: nosotros también somos diferentes. Y ¿sabe qué quiero decirle también? Que los ojos de Dios están sobre usted. Porque usted ha decidido estar hoy aquí en la casa de papá, porque ha decidido congregar, porque ha decidido seguir a Jesús, porque ha decidido no volverse atrás. Entonces usted es diferente. Usted está guardando su integridad, usted está creyendo y está confiando en Dios. Si hay algo en lo que nosotros tenemos confianza es nuestra salvación. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Verdad que sí? Creemos y tenemos confianza que si hoy nos tocara partir de la tierra, si hoy muriéramos, nos iríamos directamente con Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque usted tiene confianza en Dios, aunque usted no lo vio. A Jesucristo, usted creyó en Jesucristo y usted creyó en la obra del Señor Jesucristo. Eso es confianza. A veces, como cristianos, tenemos mucha confianza en esto, de que vamos a ser salvos. Pero a veces no tenemos confianza en el área de la sanación. Pensamos que Dios nunca nos va a sanar. A veces no tenemos confianza en Dios en que nos va a prosperar. A veces no tenemos la confianza en Dios en que puede abrir puertas que se cerraron. Por eso, cada vez que nosotros conocemos
una parte más de Dios, nuestra confianza en Él va creciendo. Confianza es descansar en que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, que lo que Él habló se va a hacer. ¿Cuántos están acá? Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Sea en el cuerpo físico, Él nos va a dar la sanidad, sea en alguna situación que estemos viviendo en lo espiritual, Él nos va a dar la victoria, sea en que por ahí de repente no hay trabajo, Él va a dar trabajo, en que si se cerró una puerta de una oportunidad, Él va a abrir 10, y cada situación nosotros debemos confiar en Dios porque hay promesas para cada área de nuestra vida en la Escritura. Entonces nosotros tenemos que confiar de que Dios cumplirá sus promesas en nosotros. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios está buscando gente diferente. ¿Habrá en este lugar gente diferente? Y dice que la Escritura que Noé no se corrompió ante la humanidad. Fíjese que no había uno, dice. Pero por causa de Noé fue salvo él, su esposa y sus hijos. Por uno que creyó. Si nosotros tenemos confianza en Dios, grandes cosas Dios puede hacer en nuestro hogar. Dice que Él guardó su integridad y Él no se corrompió ante la maldad del sistema de este mundo. Cuando usted lee, dice, pero estaban todos corrompidos, todos estaban haciendo lo malo, sí. Pero sin embargo, a pesar de ir contra la corriente, como estamos haciendo nosotros, vamos en contra de la corriente de este mundo, decidimos confiar en Dios. Noé decidió confiar en Dios y fue salvo él y toda su casa. En el libro de Hebreos, venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Y dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vamos de nuevo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Imagínense esta situación. Noé viviendo en medio de una generación perversa, mala, maligna, lo que hoy hay, podríamos decir, como la frase, es un poroto a lo que se vivía en aquel tiempo. Imagínense para que Dios estuviera enojado de gran manera que decía, ni uno quiero que se salve. Estaba totalmente corrompida la humanidad. Pero dice que Noé no. Noé iba en contra de la corriente. Noé decidió guardar su integridad. ¿Estamos acá? Ahora imagínese Dios diciéndole a Noé, Noé, mira, toda la humanidad se corrompió. La verdad que me han defraudado. No hay uno que me busque. No hay uno que busque el hacer mi voluntad. No hay uno que se vuelva a mí otra vez en oración, en búsqueda. Solamente vos, Noé. Ahora, Noé, yo te voy a decir una cosa. Voy a darte la salvación a vos y a tu casa. Y ahí donde Dios le empieza a relatar de qué manera iba a destruir la humanidad y todo lo que existía. Dice que iba a mandar un diluvio, que iba a mandar lluvia durante 40 días y 40 noches. Le dice Dios a Noé que tenía que hacer un barco grande, cuando Noé nunca vio un barco tan grande como el que Dios le mandó a hacer. Otra cosa, Noé vivía lejos del mar más cercano. Tal vez ni conocía el mar Noé. Y también le dijo que se tenía que ocupar de los animales, buscarlos y encima cuidarlos. Ahora imagínense esa situación de Noé. Y Noé podía haber dudado, porque en aquel tiempo no existía la lluvia antes del diluvio. Dice que la tierra era irrigada, ¿verdad?, por un vapor que subía y las plantas eran de esa manera irrigadas. Y Noé pudo haber dudado de Dios. Noé pudo haber no tenido confianza en Dios, porque su realidad veía otra cosa. Su realidad oía otras cosas. Pero sin embargo, él decidió confiar en Dios. Ahora fíjese que cuando usted, después léalo en su casa, cuando usted lee y Dios le dice todo esto, Noé ni siquiera dudó.
sino que se puso a trabajar. ¡Qué maravilloso! Ahora, Dios nos llamó a nosotros y entramos al reino de Dios por la fe. Pero siempre Dios nos está desafiando algo nuevo. Siempre Dios nos está desafiando algo grande o algo pequeño. Y nuestra realidad muchas veces nos quieren hacer dudar de lo que Dios está hablando. Como Noé. Noé pudo haber dudado porque su realidad veía otra cosa. Nunca vi lluvia, Dios. ¿De qué me estás hablando? No sé lo que es la lluvia. No sé lo que es ver la tierra inundada. No sé qué es que vas a abrir el abismo y vas a enviar agua de no sé dónde. No dudó, dice que él confió en Dios y empezó a trabajar. 120 años pregonando, predicando la palabra. 120 años, y fíjese, construyendo el arca. Algo que nunca él había hecho, ni siquiera nadie antes de él había hecho un barco tan grande. Tenía que hacerlo para él, para su familia, para las provisiones. Y sin embargo, Dios le dio el diseño de cómo hacerlo. Noé se puso a trabajar. Ahora imagínense, durante 120 años, si no tuvo Noé tiempo para dudar. ¿Verdad que sí? A veces nosotros dudamos en poco tiempo. Cuando decimos, tú y tu casa serás salvo, pero Señor, mi familia no viene. Pero Señor, no están llegando. Dígame si no duda o se le va la confianza. Pero durante 120 años tal vez le vino esa duda a Noé, pero él siguió construyendo el arca hasta que llegó un día en donde él entró juntamente con todos los animales y todo lo que Dios le había dicho y fue salvo él y su casa por causa de haber confiado en Dios. ¿Sabe qué? Dios nos está llamando, nos está convocando para que confiemos en Él. Cuando usted confía en Dios, Dios le va a dar grandes cosas para hacer en la tierra. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted está creyendo. Diga conmigo, Noé confió completamente en Dios. ¿Sabe por qué nos conviene confiar en Dios? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros no sabemos. Por eso nos conviene confiar en Dios. Número 2, nos conviene confiar en Dios porque Él cumplirá lo que ha prometido. Sus promesas, las que usted haya leído y haya tomado para usted, la que haya soltado el predicador sobre su vida y usted la ha tomado, Dios cumplirá su promesa en usted y usted debe confiar. Número 3, ¿por qué debemos confiar en Dios? Porque Él le ayudará con sus problemas cuando sea necesario. Usted debe confiar. No sé si usted leyó los Salmos, pero en los peores momentos ahí estaba David clamando en su peor momento y Dios vino en su ayuda porque Él confió en ese Dios Salvador. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, debemos confiar. Debemos confiar en Dios y sus promesas, aunque la realidad que nos rodea nos diga o nos muestre otra cosa. Nosotros debemos creer la palabra, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Sus promesas permanecen para siempre. Así que no importa lo que hoy esté viviendo, lo que hoy esté viendo, cuál es su realidad, porque Dios cumplirá su propósito en usted si usted confía y descansa en que Él nunca falla. La palabra dice que serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad que hablamos mucho de esto y creemos que yo y mi casa seremos salvos, como dice en el libro de Hechos? Y nos apropiamos de esta palabra. Porque también la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Entonces ahí nos tomamos y decimos, bueno, mi casa y yo seremos salvos. Y creemos que mamá, papá, los hermanos, el esposo, la esposa, los hijos van a ser salvos. Y nos tomamos de esta palabra. Pero tenemos que confiar. Dígale al que tiene al lado, debemos confiar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros padres, oramos por nuestros hermanos, por los esposos, por las esposas, y usted sale de la oración y dice, ¡wow! Mañana va a venir a la reunión, y resulta que sale de la oración y se armó un pleito, se armó una discusión, se armó una pelea, lo mandaron a pasear, y vos decís, pero nuestra confianza debe seguir en Dios,
Porque así como Noé fue burlado en aquel tiempo, le decía, no, ¿qué va a llover? ¿Qué es eso? Nunca se vio, no va a pasar. Vio como ahora que Cristo viene y nadie cree. Y lo mismo pasa. Nosotros oramos, nos cansamos de orar por aquellos para que sean salvos y nos tomamos de esta promesa y declaramos mi casa y yo seremos salvos. Y sabe que no debemos desfallecer, no debemos dejar de confiar en Dios porque a su tiempo Él lo hará. Mire, dice que la palabra que Noé tardó 120 años en construir ese inmenso barco para que entrara toda especie de animales. 120 años. Y él no dudó. Presta atención. Él trabajó. Dios le dio el diseño de cómo debía ser el arca. ¿Estamos acá? Y le dio las medidas y le dio todo. La madera que tenía que hacer, todo como lo tenía que hacer. Y dice que exactamente lo hizo Noé. Ahora, la palabra dice que tú y tu casa serás salvo. Hay una promesa de parte de Dios que Él no quiere que nadie se pierda. Es por eso que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántos creen en esa promesa? Entonces vemos a nuestros familiares convertidos, vemos a nuestros hermanos que vienen a Cristo. En lo espiritual lo vemos. Debemos seguir teniendo esa confianza. Pero Dios también nos da un diseño. Ese diseño es la palabra y es la promesa, la cual nosotros entendemos cómo debe funcionar y lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas, Noé trabajó 120 años hasta que el arca fue hecha. Nosotros debemos trabajar también para que esta palabra se cumpla en nuestros familiares, se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente es declarar, sino que también tenemos que hacer. La fe de Dios es una fe con obras. Yo creo, por lo tanto creo y me muevo. ¿Estamos acá? Entonces, yo creo y confío que Dios va a traer a mi familia, pero yo debo trabajar en mi testimonio. Yo debo trabajar en la oración para que esto ocurra. Porque Dios está haciendo la obra, pero si mi testimonio es malo en casa, nunca va a ocurrir. Por más confianza que usted tenga en Dios. ¿Cuántos están acá? Por eso nosotros debemos confiar y debemos obrar conforme a la palabra de Dios para que aquellos lleguen, y le puedo asegurar que toda la palabra de Dios se cumplirá en sus vidas. ¿Cuántos están acá? Decimos también la promesa del matrimonio. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios que ha formado el matrimonio, y decimos lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha afirmado, lo que Dios ha sellado, no lo separará el hombre. Y a veces vemos y no funciona y el matrimonio va para atrás en vez de ir para adelante, porque también tenemos que trabajar. Dios dio el diseño de cómo nosotros tenemos que obrar para que esta palabra se haga realidad. Usted debe descansar en Dios, usted debe confiar en Dios, pero usted también debe hacer su parte. Así como Noé hizo su parte, confió en que Dios lo iba a salvar, confió en que Dios iba a hacer algo diferente con su familia, pero él estuvo trabajando para que el arca estuviera lista y su casa entrara. Amén. Nuestra arca de salvación es Jesucristo. Usted no debe trabajar por la salvación, pero usted sí debe trabajar para hacer buen testimonio y Dios pueda obrar en su familia. Ya su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor nos llamó para que llevemos mucho fruto. Y aquellos que tienen célula, ustedes deben confiar en Dios. ¿Sí? ¿Estamos acá? En el libro de Hechos dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces yo debo hacer mi parte, orar, ayunar, velar, y Dios va a añadir a las células aquellos que van a ser salvos. Entonces yo debo confiar en que Dios va a multiplicar, porque Dios es un Dios de multiplicación. Yo no debo bajar los brazos porque vino uno, porque no vino ninguno. Yo debo seguir confiando en Dios, porque para eso Dios nos ha llamado. Fíjese en los talentos. A uno le dio 2, a otro le dio 5, a otro le dio 10. ¿Y qué diría el que le dio 2? Porque a aquel le diste 10. Sin embargo, ese dice que
multiplicó. Nosotros debemos aprender a multiplicar todo lo que Dios nos da. Debemos tener confianza que lo que Dios te da, Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a estar ahí ayudando en la célula para que todo lo que Él te da sea multiplicado. Amén. Debemos confiar en Dios plenamente y Él abrirá puertas, ¿verdad?, para que la gente llegue a tu célula y tu célula se multiplique. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora nosotros debemos confiar en Dios en todo lo que Él pone en nuestras manos. Debemos confiar que Dios no nos llamó para cosas pequeñas. A Noé lo llamó para algo grande. Y cada vez que usted lee la Biblia, Dios llamó a hombres y mujeres para cosas grandes. ¿Qué quiero decirle en esta noche? Usted debe aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios nos conviene porque Él nos salva, nos restaura, nos fortalece, Él nos mantiene en pie. En Él nos podemos apoyar. ¿Estamos acá? Debemos confiar en Dios porque Él está con nosotros y sabe que cuando usted confía en Dios, Dios lo va a mirar y lo va a llamar para grandes cosas. Dios hace cosas grandes con aquellos que tienen una gran confianza en Él. Por eso nosotros debemos aprender a descansar en Él, que lo que Él ha prometido sobre nosotros, Él lo hará. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que confíen en Él para hacer con ellos cosas extraordinarias. ¿Cuántos quieren que Dios los use para cosas extraordinarias? Dígale al que tiene al lado, empecemos a confiar en Dios. Amén. Recuerde, no confíe en sus dones, en sus talentos, no confíe en su sabiduría, confíe en Dios. Ponga todo eso en la mano de Dios confiando en Él y Él hará cosa extraordinaria con usted. Dios solo puede trabajar con personas que confían en Él. Dios solo puede trabajar con personas que se apartan para Él, como lo hizo Noé, se apartó de la maldad de la humanidad, que el tiempo se apartó para Dios, confió y Dios lo usó en gran manera. Dios va a usar a gente que creen y confían en Él. Dios los llevará a grandes desafíos y los llevará de gloria en gloria a aquellos que confían en Él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él está en este lugar. Muchas veces nos olvidamos de confiar en Dios y confiamos en el salario, en el sueldo. ¿Verdad? Es fácil confiar cuando tenemos el bolsillo lleno. Es fácil confiar cuando tenemos salud. Es fácil confiar cuando el matrimonio está bien. Es fácil confiar cuando los hijos se sujetan. Es fácil confiar cuando todo va bien. Bien, así esa misma confianza que tiene cuando todo le va bien, téngala cuando las cosas se ponen difíciles. Tenga esa confianza en Dios y usted verá la mano de Dios obrando a su favor. Amén. Le invito a que se ponga de pie.